¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar con el comentario que estamos haciendo sobre la carta del apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Éfeso. En esta ocasión estamos considerando el capítulo 3 y los párrafos 11 al 13. La escritura nos dice así: conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. Y un saludo cariñoso a todos y a todas nuestras queridas amigas y hermanas en la fe, bendiciendo su vida y el propósito que Dios les ha conferido en Cristo como parte de su plan perfecto. Aquí, Pablo señala que ese plan que Dios había mantenido oculto por siglos obedecía al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Una vez más, podemos señalar que en Dios no hay casualidades, sino causalidades, tal y como estamos leyendo aquí. Había un propósito eterno y había un ejecutor de ese propósito, Jesucristo nuestro Señor. Sin Cristo no hubiera sido posible el cumplimiento de ese propósito eterno, pero Cristo no fue el plan emergente de Dios para la redención de la humanidad, sino su plan A desde el principio, y lo podemos comprobar a través de la Escritura. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21, leemos: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Continúa Pablo diciendo a los creyentes de Éfeso, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Así es, en Cristo tenemos seguridad. Y aunque esta frase no se refiere directamente al concepto de seguridad en el ámbito de la protección, podemos comentar a ese respecto que las sociedades del mundo se procuran seguridad con armas, con misiles de alcance intercontinental, con guardias, cerrojos y pólizas de seguros. Pero la verdadera seguridad del ser humano está en Cristo. No quiere decir que a los cristianos no nos van a pasar cosas. Lo que quiere decir es que a pesar de lo que nos pasa, podemos vivir seguros y en paz, porque sabemos que Dios tiene buen cuidado de nosotros, sus hijos e hijas. Pero también atendiendo al sentido de la palabra utilizada en el idioma original en este párrafo, vemos que se refiere a una total libertad de expresión. Ante los hombres a veces nos cuesta trabajo expresarnos o hablar de ciertos temas, porque pensamos en las consecuencias de nuestros dichos. Pero Dios quiere que le hablemos osadamente, aunque siempre entendiendo quién es Él, porque nos ha otorgado esta completa libertad de expresión en Cristo. Aprovechémosla. Y no solo eso, sino un confiado acceso delante del Padre por medio de la fe en Él. La carta a los Hebreos también habla de ello en el capítulo 10, párrafos 19 al 22. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes, al contrario, considérenlos un motivo de orgullo.
Una de las formas más habituales de restar fuerza a un movimiento social o político es capturando a sus líderes y llevándolos a prisión. Eso es lo que los judíos pretendían al haber acusado a Pablo de estar en contra del imperio de Roma. Cuando eso sucede, la moral de los seguidores suele perder brío, y en la mayoría de los casos los movimientos se extinguen o quedan tan debilitados que luego no pueden volverse a levantar. Por eso Pablo, que estaba en prisión, escribe a los creyentes de Éfeso en ese sentido y va aún más allá, al pedirles que no solo no desmayen, sino que consideren sus sufrimientos como un motivo de orgullo, como si su estadía en prisión la pudieran utilizar como un galardón o un estandarte para la causa del Evangelio. Tengamos esto presente, y si llegamos a sufrir por causa del Evangelio, hagámoslo con la dignidad y gallardía que Pablo lo hizo. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.